Poner música en tu negocio no es gratis. Hace unos días, una empresaria en República Dominicana denunció el cobro de música en un centro de belleza que es de su propiedad. Tengo un negocio de uñas y el negocio llegó a una comunicación de una asociación de los queridos músicos de nuestro país. Ahora me entero yo que uno en espacios públicos o en negocios, tú no puedes, aunque tú pagas Spotify, aunque tú pagas YouTube Premium, aunque tú pagues todo lo que tú pagues, el Apple Music, lo que sea, tú debes de pagarle a las asociaciones, porque hay varias, no es solo una, a las asociaciones. Tú tienes que pagarle un impuesto para escuchar música en tu negocio, para tú poner música en tu negocio, porque tus clientes lo están escuchando. Es que, obviamente, como esta música, aunque esté ambiente, te está ayudando a mantener el bonito ambiente de tu negocio, y por eso tú estás facturando tu negocio por la música que tú pones. Te llega una comunicación para que nosotros tomemos una decisión de si pagar o tener una consecuencia, que su comunicado lo dice muy bien, que es una multa muy grande. Igual también te pueden clausurar el negocio. Es como que si tú lo pagas te evita muchísimo problema. Hay más con esa asociación. Ahora, si viene otra mañana, si tú pagas y viene otra mañana y te cobra también, entonces también esa tú tienes que pagarla. Ahora yo me entero. Yo ya he conversado previamente sobre este tema. De hecho, el 13 de febrero de 2025 subí este post titulado "Los locales, tiendas deben pagar derechos de autor, caso Avimpro", publicación que hice, por cierto, a raíz de una pregunta que me hizo una usuaria, a la cual fue Avimpro a cobrarles por el uso de la música. Y si se fijan, inclusive después mandé collab a Avimpro para tener la publicación en colaboración. Me hace falta mi pizarra. En esa publicación hablo específicamente del caso de Venezuela, pero es perfectamente aplicable a la legislación de cualquier otro país. Se trata de un caso sumamente interesante, así que vamos a responder algunas dudas que podrían surgir. ¿Esto se trata de un impuesto? La respuesta es no. Los impuestos en realidad se tratan de una forma de recaudación que tienen los estados y que normalmente están en control de la hacienda pública o del fisco nacional. Las regalías por concepto de derechos de autor y derechos conexos en realidad son recaudadas por entidades de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva son organizaciones sin fines de lucro. Se supone que deben ser así. Se supone que por ti no siente nada, que el pasado no me pesa ya. Temazo de Luis Fonsi. ¿Por qué me dicen que cobran el repertorio nacional e internacional las entidades? En el derecho internacional existe una figura llamada el principio de reciprocidad, que básicamente es: yo trato a tus ciudadanos en mi país como tú tratas a los míos en el tuyo. Y las entidades de gestión colectiva tienen contratos de reciprocidad entre ellas. Explico brevemente cómo funcionan los contratos de reciprocidad. Cada país del mundo tiene jurisdicción dentro de su territorio. Por ello, cada estado o cada gobierno autoriza a una entidad o a varias entidades de gestión colectiva para recaudar ciertos derechos en ese territorio. En Venezuela es SACBEN para los derechos de autor y Avimpro para los derechos conexos. En Colombia es SAICO y ASIMPRO para los derechos conexos. En República Dominicana, que creo que es acá, es GACEDOM. En España tienes organizaciones como SGAE y AIE. En Canadá es SOCAN y en Estados Unidos tienes varias como pueden ser ASCAP, BMI o CESAC. Cuando una entidad te dice que cobra no únicamente por los artistas o autores nacionales, sino también por los internacionales, es porque lo que suena en Dominicana lo cobra SGACEDOM y se lo hace llegar a los autores de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de España, de Portugal, dependiendo de si fue música de autores de esos sitios los que sonaron. De igual manera, si en España suenan autores dominicanos que están inscritos en SGACEDOM, cobra la SGAE y le hace llegar el dinero a SGACEDOM. Esto responde a la duda de un usuario que en el video de Perla Mejía, la empresaria que hace el reclamo, expone lo siguiente: si no pones música de músicos locales, no tienes que pagar. Ellos no tienen derecho a cobrar derecho de autor de músicos internacionales. Tienes que enseñar el permiso de la disquera o el artista para cobrar derechos de autor. Según su papel de advertencia, es nacional e internacional. La entidad de un país no está autorizada para cobrar en otro, sino solamente donde tiene autorización, es decir, dentro del estado del cual forma parte. Pero a través de los contratos de reciprocidad, SGACEDOM, por ejemplo, representa los repertorios de los artistas en Estados Unidos en ASCAP, en BMI, en CISAC, en España en SGAE, en Venezuela en SACBEN y así sucesivamente. Si yo pago Spotify Premium o YouTube Premium o compré los discos que estoy colocando, ¿por qué debo volver a pagar? Yo creo que aquí nos encontramos con la duda más razonable, más importante y también la más complicada de todas. Y es que nos toca diferenciar los derechos o licencias adquiridas en relación al tipo de uso que tenemos de la música.
Y quizás sea más sencillo si lo explico con un libro. Cuando yo compro un libro, no estoy comprando los derechos sobre el contenido. Tengo derecho únicamente sobre este material, que puedo leerlo, puedo rayarlo, pero yo no puedo sacar fotocopias y venderlas, como tampoco tengo el derecho a crear historias alternas sobre este personaje. Esto es igual con los distintos formatos como el Kindle. Y cuando tú compras un libro en Kindle y tienes varios dispositivos o utilizas la misma cuenta de Kindle en la aplicación del teléfono y en la de la computadora y varias así sucesivamente, posiblemente se encuentren con el escenario de únicamente poder tener el contenido descargado en algunos dispositivos de forma simultánea, porque cada dispositivo implica una reproducción, una descarga, por lo tanto una licencia diferente para cada tipo de uso. Cuando nosotros pagamos Spotify, YouTube Premium, cuando compramos los discos, no estamos adquiriendo derechos sobre las canciones, adquirimos el derecho a escucharlas dentro de nuestra esfera privada. Igualmente, si la cuenta es gratuita o utilizamos radio o televisión que no estamos pagando algún tipo de suscripción por ello, el uso que podemos darle es esencialmente de carácter privado. Ya cuando hacemos uso de la música para una pluralidad mayor de personas, se considera que hay un uso o una comunicación pública distinta al consumo netamente privado. Y algunos se preguntarán si las radios o medios como Spotify no le pagan ya a las entidades por derechos de autor y derechos conexos. Y la respuesta es que en principio sí, y por eso de cada stream o de cada comunicación pública, transmisión que se hace de la canción, pagan regalía. Pero la plataforma solo licencia tu uso, tu consumo privado y no si tú haces una fiesta colocando los playlists de Spotify o simplemente colocando la radio o, bueno, de la manera que sea, lo comunicas a más personas que sea solo tu ámbito doméstico. Sin embargo, esto no suele ser ni trágico ni costoso. Así que muchas veces lo pintan como algo terrible. Las licencias por uso de música en locales van a estar circunscritas a el tipo de relevancia que tiene esa música en el espacio. Si eres un consultorio odontológico, vas a pagar un monto mucho menor a si se trata, por ejemplo, de un restaurante, o el restaurante va a pagar un monto mucho menor al que paga, por ejemplo, una discoteca. Y sí ayuda con las ventas de tu negocio. Perla decía que iba a poner una fuente y yo creo que puede hacer el experimento. Pero en Venezuela esto pasó en una ocasión con varios locales de comida, con franquicias, principalmente de comida rápida, como McDonald's, Burger King, KFC, todos estos tipos de locales. Muy a pesar de que el cobro creo que podía oscilar entre 5 a 10 dólares mensuales por cada local, se les dijo que es simple, que no pagaran, pero entonces no colocaran música en el local. Pasaron, yo creo que menos de 2 semanas y los locales estaban pidiendo las licencias para poner música nuevamente. La gente entraba a los locales, se sentía extraña. Y si bien es cierto que tú no entras a un McDonald's o a un Burger King porque vas a ir a escuchar música, tu experiencia de consumo sí se ve condicionada por los estímulos adicionales que tengas a la comida, como puede ser la música. Pero bueno, people, ya para cerrar el video, porque siento que nos estamos yendo de forma bastante larga, voy a responder algunos de los comentarios que me parecieron interesantes en la publicación de Perla Mejía. Si es cierto, lo que hay que hacer es un catálogo de música de inteligencia artificial. Miren, no, de por sí la música hecha con inteligencia artificial todavía suena raro. Funciona bastante bien cuando mezclas personas reales con inteligencia artificial y consigues un punto de equilibrio, pero volveríamos a lo mismo. Por las personas naturales tendrías derechos de autor que hay que pagar. Igualmente, si se prueba que esa música fue realizada violando los derechos de autor de terceros, aunque sea con inteligencia artificial, entonces tendrías que pagar igualmente. Así que, nada, la inteligencia artificial realmente no es una solución y podría ser un problema que no vemos, pero que va a presentarse a mediano y largo plazo. Sí, amiga, es así. ¿Por qué crees que los supermercados grandes, para citar un tipo de negocio, solo ponen música instrumental sin las voces? Para evitar eso. Y acá, fíjense que Perla le contesta y le dice, igual las instrumentales no se pueden, ni nacionales ni internacionales. Yo tenía bossa nova y aún así me dejaron el papel. Debe ser o sin copyright o compuesta por uno mismo. ¿Qué ocurre con los instrumentales? Si se trata de música instrumental como, no sé, Beethoven, no habría que pagarle nada a Asgacedón porque los derechos de autor ya están en el dominio público. Beethoven murió mucho antes de que se pudiera grabar.
La grabación reciente puede estar sujeta a derechos conexos y los cobraría la Sociedad de Intérpretes y Ejecutantes o de Productores de Fonogramas de allá de República Dominicana o del país del que se trate. Cuando tú grabas una canción de algo que esté en el dominio público, bueno, simplemente no tienes derechos de autor, pero sí puedes tener derechos de la grabación, derechos que nacen a partir del fonograma. Ahora bien, para esto lo que se ocurre es que hay empresas que se encargan de buscar música que esté en dominio público, la graban y licencian los hilos musicales para los locales. Entonces, de esa manera tienen un circuito cerrado que no tienen que pagar nada adicional. Esto a su vez responde lo de si yo pongo jazz o música clásica, ¿qué van a decir? Igualmente esto que aquí dicen, busca en YouTube, música lo-fi sin copyright y tienes canciones para ambientar de sobra, esto pudiera más bien convertirse en un problema similar al uso de la música con la inteligencia artificial, porque puede que alguna sí tenga su copyright o tengan condiciones para el uso. Entonces, bueno, puede ser delicado. Pero en los colmados no cobran, en las barberías tampoco, ni en ningún tipo de establecimiento. Primera vez que escucho, esa vaina es un robo. No, no es un robo. Y si no han cobrado en algún sitio es porque simplemente no se han enterado o la entidad no ha llegado allá. Pero algún día llegará, el día de tu suerte. Esto aquí es súper interesante, pero si un artista sube su música a YouTube es para que lo reproduzcan, digo yo desde mi ignorancia. Y alguien le dice, si está registrada la música, YouTube le paga al artista. Y es exactamente lo que decía en relación a los usos. YouTube paga por las reproducciones que se hacen en su plataforma, pero cuando tú colocas la música de YouTube en algún espacio público, como puede ser un local comercial, entonces el local tiene que pagar una licencia distinta, en donde no importa mucho, digamos, el poder identificar qué artistas puso y qué artistas no. Así que esto es un tema mucho más complejo y más denso para conversar. Si eso no beneficia a los autores de la música, no tiene ningún sentido. Eso es un robo. Y justamente por eso Canté se supone de Luis Fonsi, porque se supone que debe beneficiar a los autores. Y hay casos en donde ocurre, pero muchos casos donde realmente no. Finalmente, allá la ONDA aclaró que no cobra por el uso de música en los locales comerciales, que es GACEDOM, la entidad la que lo hace. La ONDA, que es la Oficina Nacional de Derechos de Autor, realmente lo que hace es fiscalizar y supervisar el trabajo de las entidades. Esto yo creo que es muy importante porque hay algo que dice Perla al final de su video. Y es que ella dice que prácticamente se está enterando de todo esto. Y eso es un problema. A ver, yo les contaba que mi publicación la hice en colaboración con Avimpro. ¿Por qué hice eso? Porque me importa y porque esto se tiene que hacer bien. Y uno de los grandes problemas que hay es la falta de comunicación en relación a lo que es el cumplimiento de los derechos de autor y los derechos conexos. En publicaciones anteriores yo he comentado que yo fui director nacional de derecho de autor en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Venezuela. Y gran parte de la labor es comunicar y educar a los usuarios, y no solamente a los usuarios de música, sino también a los artistas, a los funcionarios públicos, porque también muchos funcionarios no tienen ni idea de cómo funciona esto y de una manera muy irónica, muchos todavía creen que se trata realmente de un impuesto cuando no lo es. Pero bueno, people, en definitiva, yo creo que hay que trabajar sobre este tipo de casos, hay que comunicar, hay que hacerlo de manera efectiva, eficiente. Y les dejo un video masterclass más larguito a quienes me habían dicho que el video anterior fue muy corto, para que hagan su cafecito y disfruten del contenido. Realmente es un tema denso que hay que conversar bastante, pero yo creo que es importante entender varios puntos y dentro de ellos tener claro que ni los locales comerciales, ni los usuarios, ni las entidades de gestión colectiva, ni los artistas, ni los funcionarios son el enemigo. El enemigo es precisamente el desconocimiento y la desinformación. Aunque algunas entidades en verdad a veces parece que sí se esfuerzan por tener ese papel de villano.